Pues súper interesante lo que nos estás contando, Luciano. Yo creo que otro aspecto que también me llamó mucho la atención de tu perfil es el tema de que eres creador de un podcast de inteligencia artificial. Y cuéntanos un poco cómo es el proceso de por qué te animas a dar ese salto y un poco tu experiencia haciendo un podcast, cómo es. Bueno, eso en realidad nació, por ahí como contaba antes, cuando hice el cambio de carrera profesional, que se me empezó a acercar gente de la facultad con una problemática similar, me empecé a dar cuenta que había mucha gente que por ahí estaba en una situación similar y no sabía cómo hacer ese cambio o estaban perdidos. Bueno, había un montón de miedos o de preguntas que ellos me hacían, que eran muy similares a preguntas que yo también me había hecho. Entonces vi que, bueno, había una componente en común bastante grande y se me ocurrió empezar bueno, en realidad primero empecé a ayudarlos, ¿no? A responder estas preguntas que ellos me hacían, pero cuando empecé como a acumular muchas preguntas en común, se me ocurrió empezar a darle forma a eso y a generar contenido, ¿no? Por un lado, empecé a crear algunas publicaciones en LinkedIn y Ujú, después me fui a por ahí buscando un formato más dinámico, más actual. Me fui por Instagram, empecé a crear contenido en Instagram, ¿no? Tanto Reels ujú, como carruseles con imágenes. Eh, y ahí, bueno, se me ocurrió del tema este del podcast, ¿no? Porque siempre quise crear contenido en video. ujú, Pero bueno, es cierto que para hacer cosas en YouTube o cosas por el estilo requieren mucho más trabajo, ¿no? De ujú, edición, eso es un poco más, que mm, siempre lo tengo en cartera, ¿no? Lo tengo ahí colgado como pendiente. Pero bueno, ujú, di con este tema de los podcasts y me pareció ujú, que era una plataforma interesante porque era por ahí más fácil de hacer, porque uno con un micrófono, mismo con el micrófono del teléfono celular es ujú, suficiente. ujú. Y empecé como a ordenar un poco estas ideas y lo empecé a grabar con la idea de hacer una primera temporada, o sea, un conjunto de capítulos orientados más que nada a ayudar, ¿no? A toda esta gente que le interesa la inteligencia artificial y quiere cambiar de carrera, pero por ahí no encuentra la forma o se ve paralizado por algún miedo que tenga, alguna duda, algunos preconceptos. Entonces, bueno, a partir de ahí empecé a crear este podcast que, bueno, tiene una primera temporada de 24 capítulos y después hice Ujú. una pausa, ¿no? Y ahora estoy como rearmándola, reorganizándola un poco mejor como para buscar todos esos puntos que no se terminaron de resolver o de atender en la temporada anterior, ¿no? Qué bueno esto de que me parece súper interesante de que cada vez haya más espacios en personas, ¿no? Que digamos parte de su tiempo libre, que al final, pues obviamente también es una cosa valorable, ¿no? Porque tú al final estás trabajando muchos años, o sea, mucho tiempo en tu empresa y luego aparte, pues dedicas un espacio a compartir de forma gratuita ese conocimiento y esa experiencia que a ti te ha llevado, ¿no? Y yo creo que esto no solamente es que mm, digamos que no hay mucho, sino que además, pues obviamente es un sacrificio y un esfuerzo. Entonces yo creo que es súper valorable el tema de hacerlo, porque yo también una de las cosas que me he dado cuenta es que no, a medida que lo haces, primero que te va resultando más fácil hacerlo, ¿no? Es como una especie de hábito, como cuando vas al gimnasio. Y lo otro que me he dado cuenta es que te ayuda un montón a veces a ti mismo a interiorizar los conceptos, ¿no? Bueno, eso sí es cierto, ¿no? Una vez que uno arranca, resulta cada vez más fácil, sobre todo esto que hablamos hoy, ¿no? De tener presencia en redes o empezar a mostrarse a la gente que está tratando de meterse en el ámbito, ¿no? Mm, eh, que las primeras veces sí, te va a parecer espantoso, o cómo te escuchás, o cómo escribís, cómo redactás, y con el tiempo eso se empieza a hacer como cada vez mejor, uno empieza a adquirir ciertas prácticas, empieza a detectar por ahí puntos de mejora y de esa forma uno ir eh, mejorándolo, ¿no? ujú, Em, pero sí, por lo menos yo desde mi lado me empecé a sentir como un poquito en deuda de decir, bueno, yo encontré la manera de hacer ese cambio,
y mucha gente me ayudó también desinteresadamente, entonces me pareció que era interesante esto, ¿no? Ujú. De ayudar y pasar la pelota al que sigue, ¿no? Porque Correcto. siempre Ujú, uno ujú. quiere que uno lo ayude, ¿no? Cuando está en necesidad y bueno, uno lo que tiene que tratar de hacer es cuando puede devolver un poco de eso, ¿no? Correcto. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y luego hay otro tema que yo creo que también es importante tocar y es el tema ¿no? de cómo está el sistema educativo. Bueno, tú estás en Argentina, yo bueno, soy de España, vivo en España, pero bueno, a mi modo de ver un poco, yo veo que el sistema educativo en general está bastante obsoleto, por decirlo de alguna forma, y cuesta muchas veces encontrar, ¿no? Es decir, yo particularmente, supongo que a ti también te ha pasado, que has estado muchos años pues haciendo una carrera, luego un máster, luego llegas al doctorado, pasas como todo el proceso bueno, que nos cuentan desde pequeñitos, que si haces de A a B, llegarás y tendrás éxito y todo será feliz, y serás feliz y comer de las perdices. Luego te das cuenta que la realidad es un poco diferente. ¿Qué crees que habría que cambiar un poco en el sistema educativo? Más directamente en global, pero ya más enfocado a lo mejor en las carreras más técnicas, más científicas. ¿Qué consideras que es importante poner en esa receta o en ese cóctel o en ese lo que sea de la educación? Bueno, a ver, como qué carreras o qué temas, yo creo que todos son importantes, ¿no? Ujú, Porque sería, sería por ahí muy hipócrita de mi lado, ahora que estoy en la parte tecnológica, empezar a hablar mal de la parte científica, ¿no? Yo creo que es importante que sigan estando las dos, pero sí es ujú, cierto en el sistema educativo que hay que cambiar la forma de educar. Yo creo que o sea, es un sistema ya muy viejo, que, que, que está más diseñado para crear obreros que para crear gente realmente pensante, ¿no? ¿No? mm, Eso está de la mano atado a la forma por ahí en la que se enseña, en la que se evalúa. Yo creo que eso hay que modernizarlo, pero hay que modernizar por ahí la forma en la que uno trata de llegar al alumno, porque hoy día es cierto que los chicos tienen cada vez menos atención, o sea, el intervalo de atención es cada vez más corto. O sea, nosotros estamos acostumbrados a clases de 2 horas, 3 horas, y hoy un chico ya no puede prestarte más de 15 a 20 minutos de atención como mucho. Y ahí por ahí pueden empezar a ayudar mucho las nuevas tecnologías, ¿no? Por ahí ya la técnica tradicional. Es cierto que hay sistemas o establecimientos educativos que por ahí no tengan los recursos como para poder implementar las nuevas tecnologías, pero es cierto que la forma clásica de enseñar con una pizarra y escribiendo es lento, porque es cierto que te lleva mucho tiempo por ahí escribir y armar todo eso. Entonces, bueno, habría que ir buscando maneras de, de acelerar un poco eso y que lo que se enseña esté relacionado, ¿no? Con las nuevas tecnologías. No solo que las usen para poder mejorar la calidad de enseñanza, sino o sea, que se los introduzcan a los alumnos. Es decir, que sepan de qué se está hablando, cómo funcionan o cómo se utilizan, para que uno ya esté cada vez más familiarizado con estas nuevas tecnologías, ¿no? mm. Sí, sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Yo creo que uno de los grandes problemas en general de la educación hoy en día es que se enseña, o por lo menos en España, o lo que yo he visto, se enseña mucho a copiar y a vomitar y no se enseña lo que tú decías, a pensar y a ser capaz de ser una persona un poco más reflexiva, ¿no? Y de al final no aprender por aprender, sino aprender porque realmente detrás hay un valor, o sea, hay algo que realmente te va a ayudar, ¿no? O sea, tienes una habilidad de, por ejemplo, de saber escribir, tienes una habilidad de saber comunicar, tienes una habilidad de saber sintetizar y esas cosas Pero es que a veces... entre el volumen de lo que se enseña y todo eso, uno lo que termina es persiguiendo esa carrera de, bueno, hacer lo que nos piden, tratar de acordarnos lo que nos dicen para que después cuando nos pregunten, responderlo de la mejor forma posible para tener la nota más alta posible. Y eso no necesariamente refleja que uno lo va a aprender o que después lo va a saber usar más adelante, ¿no? Ujú, ujú. Sí, sí, totalmente, es que totalmente de acuerdo. Entonces hay veces bueno, pasa, ¿no? Que aprendes una serie de cosas y luego te das cuenta de que la realidad, de que lo que empresas buscan, de que donde realmente hay un valor importante,
pues todo esto dices, bueno, y ahora yo llevo todo este tiempo estudiando, haciendo cosas, siguiendo el camino convencional, y ahora todo esto llegas un poco decepcionado, ¿no? Dices, hostias, esto no es lo que me habían vendido al principio, ¿no? Entonces, a veces yo creo que también hay un poco esa frustración entre lo que te prometen y lo que la realidad es, ¿no? Y hay un poco hay un gap que yo creo que obviamente habrá que poco a poco, ¿no? Ir corrigiendo, ¿no? Pero Yo bueno, creo que es eso, es un punto intermedio entre las dos cosas, porque tampoco es irse al otro extremo de que el sistema educativo ya no sirve para nada y que solamente vayamos y hagamos los cursos de las cosas que nos interesan y listo, porque no, hay claro. un global de formación que uno adquiere, que te da ciertas herramientas, que por ahí si uno va focalizado a lo que realmente cree que le va a servir, eh, y se queda corto. Pero es cierto que, que el sistema educativo tiene que cambiar y que también empezar a mostrar más cosas que uno después vaya a aplicar realmente en la vida cotidiana, ¿no? Mm. Sí, y yo lo que veo, sobre todo a lo mejor ya más a nivel universitario, es que, o con la vieja escuela, hay como una especie de apalancamiento en los conocimientos y en las cosas que se hacían a lo mejor hace 10 años o 15 años, y no falta por un lado una renovación de los contenidos y demás, y otra brecha es reducir la teoría, el marco teórico de la universidad, que obviamente tiene que haber un marco teórico y un marco, digamos, más oficial, pero que se vincule mucho más a la empresa, ¿no? Que se haya un puente de conexión entre universidades y empresas, que yo creo que ese falla eso también. Sí, sí, eso sí, hay universidades que por ahí por la naturaleza original de las carreras, ¿no? Pero que son demasiado teóricas, por así decirlo, y se alejan, sí, de la aplicabilidad real. De hecho, carreras como astronomía, pasa que se centran tanto en la parte de investigación, que está perfecto, ¿no? No digo que no, porque tiene que haber científicos, tiene que haber astrónomos, pero no te muestran, por ejemplo, otras cosas que uno podría hacer con esa formación, como por ejemplo, no, esto que estoy haciendo yo ahora, que si bien no lo aprendí todo en la facultad, pero me allanó bastante el camino. Entonces uno por ahí eh, le falta esa parte de mayor integración, ¿no? con el mundo exterior, además de la aplicabilidad científica pura, ¿no? Ujú. Y ahora mismo, bueno, ¿cómo ves un poco el tema de la inteligencia artificial actualmente a nivel de que, por ejemplo, no, pues aplicaciones como ChatGPT, pues están un poco revolucionando todo, pero también además hay un componente de los programadores existirán, se extinguirán? ¿Cómo lo ves eso? Y yo con ese tipo de afirmaciones trato de ser un poco más cauto. O sea, hay mucha gente que ya se tira mucho a dar predicciones. Yo creo que hay muchas variables en juego como para ya dar Mm, un veredicto definitivo. Es cierto que la inteligencia artificial está avanzando eh, cada vez más rápido, ¿no? Se acelera de forma exponencial, pero también es cierto que a medida que se acelera, se va haciendo como cada vez más inestable las bases o los fundamentos, ¿no? Porque ahora con la llegada de ChatGPT o herramientas por el estilo a las masas, mucha gente lo empieza a usar, pero como no conocen de trasfondo cómo funciona o hasta dónde o las limitaciones, lo toman y lo usan de forma indiscriminada creyendo que es la solución, porque de hecho mucha gente lo está vendiendo como que es la solución, ¿no? De hecho, me imagino que habrás visto vos muchas publicaciones que te dicen que o sea, con estos 10 prompts vas a poder hacer todo y ganar $1000 por día y la gente cree que con eso es suficiente. mm, Entonces ahí se genera también algo como eh, mm, peligroso. Yo, de hecho, una vuelta había visto un video en YouTube que mm, alguien te mostraba cómo hacer trabajos freelance de desarrollador. ujú, No me acuerdo qué era que desarrollaba, pero creo que desarrollaba extensiones o funcionalidades de un software sin saber programar, usando solamente ChatGPT. Bueno, al final del video no me acuerdo al final si lo terminó haciendo andar del todo, pero ahí uno si no sabe, cometes muchísimos errores de muchos tipos, ¿no? No solo que no funcione bien, sino que tenga un montón de brechas de seguridad. eh, eh,
que su performance no sea la óptima. Entonces, en función a lo que vos preguntas, yo creo que un montón de profesiones por ahí pueden tender a ir desapareciendo, pero por ahí son profesiones que no se actualizaron o no se modernizaron, ¿no? Si tu trabajo simplemente es ir a una planilla, sumar todos los números y que al final la cuenta dé, y bueno, eso muy probablemente se pueda, de hecho, ya se está automatizando hoy día con algo tan Mm, simple como Excel, ¿no? Pero mm, digo, las otras profesiones, yo creo que es cuestión de irse modernizando y, mm, y aprovechando la inteligencia artificial como herramienta, ¿no? En el caso puntual de los desarrolladores, yo creo que si vos no sabes programar, o sea, ChatGPT te puede escribir código, pero vos cómo sabes que está funcionando bien o no, o que está haciendo lo que realmente vos le pediste, o lo hace pero de trasfondo hace otra cosa, o si tiene una falla, está bien, vos le puedes preguntar a ChatGPT que te ayude a identificar esa falla, pero si vos no sabes, tampoco sabes mm. bien cómo pedírselo. Entonces, por ahí no te da exactamente lo que vos le pedías. O sea, no es tan simple, no es que uno le pide cosas y ChatGPT lo escupe como algo mágico que te da la Claro, y respuesta, ¿no? luego que las aplicaciones, o sea, una cosa es montar un pequeño script en Python a hacer algo que, bueno, también tiene su historia, y otra es ya a lo mejor ya a un nivel más empresarial, arquitecturas de empresa, de diferentes servicios que están conectados, de una serie de estructuras empresariales, de arquitecturas más avanzadas de datos. Es decir, el ecosistema en sí no es tan simple como pedirle algo y que te responda. Tú tienes que luego saber integrar ese conocimiento o esa respuesta en un contexto, ¿no? Y obviamente el contexto de negocio o el contexto de la empresa a día de hoy. Oye, ojo, que a lo mejor dentro de unos meses ya hay una herramienta que lo permite, pero a día de hoy no es capaz de coger todo ese contexto y armarte, ¿no? Todo el flujo, lo que sea. Entonces, yo, como lo veo yo, es que es una herramienta que te aumenta la productividad y que de momento no te permite, o sea, te ayuda mucho, te eres más rápido, pero no, yo de momento creo que el tema de los programadores seguirá más que nada porque no es solo el código, es muchas más cosas, desplegar la aplicación, medidas de seguridad que tú comentabas, hay que tener muchos factores en cuenta que simplemente el código en sí, ¿no? Claro, o sea, eh, es cierto que estas herramientas van a acelerar las cosas. Gente que por ahí hacía trabajos muy monótonos pueden llegar Ujú, a desplazarse o trabajos que desaparezcan, pero a ver, convengamos que desde que aparecieron las planillas de cálculo, incluso antes de Excel, no hicieron que desaparecieran los contadores o los contables, como se dicen en España. No sé, siguen existiendo. O existen las mm, calculadoras, pero la gente no dejó de saber cómo se suma, cómo se multiplica. O sea, claro. es una herramienta que acelera, pero uno tiene que saber también lo que hace, ¿no? Si uno agarra en la calculadora y está calculando, no sé, la superficie de una casa y le pone la longitud y el ancho y da como resultado, no sé, -15, bueno, sabes que algo está mal porque, o sea, es una cantidad que tiene que dar por lo menos positiva, entonces algo mal hiciste. No es que uno toca los botones y mágicamente va a dar el resultado de alguna forma. Y esto va a pasar lo mismo. Si vos no sabes cómo pedirle las cosas a estos modelos de lenguaje o cualquier otra herramienta, ¿no? Cómo hacer las cosas o cómo interpretar el resultado que dio, Mm, eh, el margen de error que puede estar cometiendo es altísimo. Entonces, ahí uno lo tiene que tomar a estas herramientas justamente como eso, ¿no? Que lo que van a provocar es, o sea, mejorar nuestras capacidades, pero no reemplazarnos. Por más que seguramente haya empresas que quieren reemplazar empleados y reducir la planta de mm, empleados, uno tiene que tomar la inteligencia artificial como eso. De hecho, eh, esta cuenta que yo había iniciado en Instagram, ¿no? ujú, Para difundir un poco estos temas. Justamente la llamé inteligencia aumentada por eso, porque es ese movimiento de empezar a interpretar o tomar la inteligencia artificial como una forma de aumentar nuestra inteligencia o aumentar nuestras capacidades, no como herramientas que nos van a reemplazar, sino que nos van a hacer eh, más eficientes o más productivos, o como quieras verlo, pero son herramientas auxiliares a lo que hacemos nosotros, ¿sí? No un reemplazo. sí, yo lo veo como tú. Yo creo que esto de momento es una ayuda, de momento es una herramienta de productividad.
pero bueno, que en un futuro yo creo que siempre el componente humano tiene que estar en mayor o menor medida. Es verdad que la evolución de los trabajos va cambiando, ¿no? Porque al final, pues, por ejemplo, aquí nosotros tenemos una empresa, ¿no? Que es Decathlon, que tú vas ahí a comprar la ropa, ¿no? Y ya automáticamente todo lo que son los cajeros, pues ya lo han quitado. Es decir, tú pones, llegas con la ropa, pesas la ropa, unos sensores te leen y automáticamente te sale ya tu factura y tal. Es verdad que necesitas personas que estén pendientes por si falla algo o si necesitas ayuda. Entonces, al final, yo creo que la tecnología se integra de forma que reduces los costes en las empresas, pero siempre tiene que haber un componente humano, porque si no, ya, pues todos serían máquinas, ¿no? Entonces, yo creo que también, a lo mejor, ¿no? Si hablamos de chatbots o cosas así, vale, tú puedes programar un chatbot para que sea muy eficiente en ciertas preguntas, en ciertas intencionalidades, pero un humano obviamente va a entender siempre mejor a otro humano que un propio robot, ¿no? Entonces, mm, yo creo que sí que es importante, ¿no? Claro, ahí Ese lo que uno aspecto. tiene que pensar es cierto que las personas que trabajan como cajero, o sea, van a ver su campo laboral reducido, pero bueno, también es cierto que no existe la carrera cajero. Entonces, bueno, esa persona tendrá que buscar una forma de reinventarse y utilizar sus habilidades, ¿no? Para ayudar desde otro lado, como decís vos, ¿no? La atención al cliente o asesoría o estar ahí por si algo falla. Y también, en cierta forma, eh, por ahí es una visión también un poco eh, optimista, ¿no? Pero también libera al ser humano de esos trabajos monótonos, aburridos, porque no creo que nadie disfrute de pasar la etiquetita por el láser todo el día. O sea, imagino que no debe ser un trabajo que lo disfruta. La parte difícil sí es que, bueno, vas a tener que reinventarte y buscar otra forma de aportar valor, ¿no? Porque Mm. sí, y ahí sí pasa que sí, si vos no te reinventás o te querés quedar ahí y no avanzar, y muy probablemente te quedes sin trabajo, pero porque no buscaste otra forma de ser útil, pero no porque la inteligencia artificial como algo malo te reemplazó. Sí, estoy correcto. Y aparte, a lo largo de la evolución del ser humano, si miramos la historia y miramos hacia atrás, a lo mejor hace 2 siglos, pues hubo un cambio, ¿no? En el modelo productivo, con la revolución industrial, las personas pasaron a ser cadenas de producción porque era una forma más eficiente de trabajar, y no porque haya habido un cambio en el sistema productivo o en la tecnología, significa que es malo. Simplemente hay que saber adaptarse y cambiar lo que tú dices, ¿no? Ver cómo puedes ayudar desde otra perspectiva, ¿no? Claro, o sea, Y o sea, es duro para el que está en esa situación y tiene que cambiar, ¿no? Y readaptarse, pero, o sea, se puede, hay otras salidas. sí, 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 totalmente de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo. Y luego antes comentabas que me quedó un poco la duda, ¿no? De que tú tenías, por un lado, pues tu trabajo, todo el tema, digamos, pues bueno, tu trabajo principal, y luego por otro lado, haces un acompañamiento, ¿no? O ayudas a personas que están iniciándose digamos, en el tema de inteligencia artificial, un poco a llevarlos de la mano, ¿no? ¿Cómo lo haces o cómo, o sea, cómo lo estructuras? ¿Qué es lo que haces en esos programas o en esas formaciones o en esos coaching? ¿Cómo lo haces? Claro, eso surgió en función de este gap, ¿no? Que tenemos cuando hacemos este cambio de no tener esa experiencia laboral comprobable. Mm, Encontré que, bueno, la gente cuando hace ese cambio, tenés una componente de formación técnica y una componente de experimentación. En lo que es la formación técnica, eh, hay muchas instituciones, ¿no? Que ofrecen cursos, formaciones, herramientas, mm, cursos online, mismo en YouTube hay videos gratuitos para el que sea autodidacta, etcétera. mm, Eh, pero yo vi que por ahí podía haber una pata floja en la parte esta de experimentación, ¿no? Entonces lo mm. que se me ocurrió es armar yo lo llamo un simulador de entorno laboral, que Ah, mira, qué bueno. simplemente lo que es tomar un proyecto y en vez de crear un notebook en Jupyter o en Google Colab y desarrollarlo y cargar los datos, y entrenar el modelo y mostrar gráficos con los resultados, es tomarlo como si viniera un cliente con una necesidad, ¿no? Yo mira, tengo este problema,
no sé, yo hago este proceso, pero me lleva demasiado tiempo, me es muy costoso, quisiera ver de reducirlo, de mejorarlo, lo que fuere. Entonces, bueno, la idea es tomar, ¿no? Proponer un proyecto, tomarlo y en Mm, función de eso hacer por ahí lo que sería una empresa, ¿no? Plantear lo que es el flujo técnico de cómo será todo el proceso, ¿no? En cada instancia, los elementos involucrados, si necesitan datos para funcionar o qué tipo de salida genera, etcétera. En función de eso, armar lo que sería el backlog, que es la lista de tareas que hay que hacer para ponerlo en ejecución y armar estos equipos, ¿no? Entre 4 y 6 personas, ¿no? Como un equipo de desarrollo. De ujú. momento son todos científicos de datos, pero mi idea futuro es abarcar a que sea un equipo más interdisciplinario, ¿no? Que haya desarrolladores backend, desarrolladores frontend, em, DevOps, que haya gente de testing, ¿no? Para hacerlo por ahí más completo. Pero bueno, en principio con estos científicos de datos, la idea es esa, tomar y empezar la ejecución del desarrollo, pero como si fuese una empresa, ¿no? Usar un marco de trabajo ágil, con sprints y al final de cada sprint presentar los resultados a- o sea, al cliente, o sea, igual como sería en un trabajo, ¿no? Y al final de todo, bueno, entregar el proyecto final. Y bueno, todo esto eh, yo ahí cumpliría ahí dentro de ese acompañamiento dos roles, ¿no? Por un lado, darles un seguimiento como líder del equipo, ¿no? O sea, si bien los equipos son autogestionados, bueno, estar ahí con ellos para ver si van bien con los Dudas, tiempos, si tienen algún bloqueante, bueno, destrabar por ahí ese tipo de cosas o dudas que tengan de, no sé, por ejemplo, y bueno, en una empresa esto cómo se haría. Entonces, bueno, desde mi lado, acompañar ese lado. Y por otro, con una formación un poco más teórica para explicarle ciertos conceptos que van a estar involucrados en este desarrollo, ¿no? Como por ejemplo, cómo hacer el planteamiento del problema, cómo armar el flujo técnico o cómo hacer, diseñar la arquitectura, ¿no? de la solución, cómo hacer la gestión del código con herramientas como Git o GitHub, eh, para no meternos con lo que es desarrollo. eh, Frontend, por ejemplo, cómo usar algunas librerías de Python para hacer una aplicación web sencilla para mostrar los resultados, cómo trabajan los marcos de trabajos ágiles, ¿no? Cómo se gestionan los equipos y toda esa información extra que se necesita como para que el equipo pueda desarrollar ese proyecto. Con el objetivo de al final de todo, no solo haber trabajado en un problema, ¿no? Limpiar los datos, entrenarlos como se hace por ahí en la mayoría de los portfolios, sino también ganar toda esa experiencia extra que por ahí mm, de cara a un trabajo vos ya podrías empezar y ya el otro día meterte dentro de un equipo y ya más, si bien no vas a ser un experto, por lo menos más o menos sabes cómo se maneja y no estarías tan perdido, ¿no? sí, sí, me parece buenísima la idea. Yo creo que eso no. Bueno, yo veo, estoy metido también mucho en el tema de formación y eso, y veo, pues eso, cursos en Udemy, plataformas como, pues, DataCamp o Coursera y eso. Y es verdad que siempre es como muy centrado en la parte teórica, en las skills técnicas, que obviamente son necesarias, pero sí que es verdad que integrarlo todo y que realmente sea lo más similar a tu potencial trabajo, pues yo creo que está muy bien, no solo porque lo aprendes, sino también te da confianza, ¿no? Incluso a la hora de las entrevistas, de poder comentar incluso esa experiencia previa de lo que has hecho, el haber trabajado con otras personas y el haber a lo mejor, porque no tiene nada que ver el tú montarte tu propio Google Colab o lo que sea en tu máquina, a tu historia, a tener que integrarte con otras personas y tener que, oye, pues he subido esto a GitHub, no sé qué, revísalo, todo ese flujo, ¿no? de procesos yo creo que es súper útil, la verdad. Sí, 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 sí. esto, a ver, es cierto que yo creo que también no lo he visto en otros lados porque implica todo un desafío, ¿no? Porque esto, la mayoría Ujú. de los lugares que, por ejemplo, vos mencionaste, todos los cursos son desatendidos. O sea, uno los puede hacer de Mm, forma sincrónica, pues son videos pregrabados, entonces claro, esa parte práctica de experiencia, o sea, es muy difícil de lograr de esa manera, ¿no? Entonces, o sea, requiere de mi parte, por lo menos, dedicación de estar ahí con los chicos, hacer el seguimiento por alguna plataforma
de mensajería, ¿no? En nuestro caso usamos Sí, Telegram, por ejemplo, para poder hacer el seguimiento frecuente, pero aparte reuniones periódicas, como se hace en los equipos de trabajo, ¿no? Con el equipo para ver sí, cómo avanzan y todo eso. Entonces, al hacerlo real time, es cierto que es todo un desafío, pero lo que tiene de bueno es que al final también ponen un poco en práctica toda esa otra parte, ¿no? Que falta, que es lo que tiene que ver con las habilidades blandas, que es, saber cómo plantear un problema, el trabajo en equipo, cómo gestionar el proyecto, cómo gestionar o documentar el código, que si bien es una herramienta, pero es como toda una habilidad, ¿no? Saber cómo documentarlo para que quede bien claro, sobre todo si vos, no sé, después te vas del equipo y viene otro en tu lugar, claro, vos tuviste que haber dejado las cosas más o menos ordenadas, entonces ataca varios de esos frentes que, bueno, sí. igualmente, o sea, sigo constantemente mejorándolo, ¿no? Veo puntos flojos para mejorar siempre, pero yo creo que aporta un valor bastante interesante. Sí, sí, está claro que es un proceso de iteración. Yo creo que nadie, cuando uno hace algo por primera vez o cuando uno está desarrollando algo, un curso o una mentoría o cualquier cosa que uno quiere poner su conocimiento, su talento al servicio de los demás, es un proceso iterativo que vas mejorando, ¿no? Pues la metodología, las formas de abordar los problemas, también incluso tu propio aprendizaje en la empresa vas viendo casos de uso, vas viendo clientes, vas viendo necesidades de negocio y gaps entre a lo mejor el equipo, tu equipo, ¿no? En tu marco más empresarial. Y eso, obviamente, todas esas experiencias, ese background, lo puedes enseñar, que yo creo que una de las cosas más interesantes es el estar delante de una persona que tiene experiencia en una empresa y sabe lo que realmente, por lo que realmente al final un cliente paga, ¿no? Porque al final muchas veces no paga por tan bueno técnicamente que seas, no, porque yo lo que tengo es un problema y yo busco una solución y busco que una seguridad y busco unos tiempos y busco, es decir, hay muchas más derivadas de lo que aparentemente es, ¿no? Ser un científico de datos o lo que sea, ¿no? Entonces, creo que eso aporta muchísimo, sí, Ya, sí, bueno, y, sí. y eso es lo que se intenta abordar de este workshop, ¿no? O sea, todas otras variables que van más allá del puro conocimiento técnico. Ujú. Pues Luciano, yo creo que bueno, hasta aquí la verdad es que ha sido un placer estar contigo. Creo que nos has aportado muchísimo valor en todo lo que has comentado. Y nada, darte muchas las gracias. Publicaremos la entrevista seguramente para la próximamente. Y bueno, cuenta cualquier cosa, despídete, tus redes, pondremos por ahí los enlaces. Bueno, dale, yo más que nada primero quiero agradecerte a vos el tiempo, el contacto, ¿no? Y la oportunidad también un poco de contar y mostrarme, porque si bien, como si vos no, ya tengo cierta experiencia y todo esto, bueno, también es una constante hablando de esto de depender, que decíamos hoy, de uno mostrarse, darse a conocer, ¿no? Y bueno, este tipo de situaciones son las que lo ayudan a uno. Eh, y bueno, como me pedías recién, bueno, en Instagram yo estoy como inteligencia aumentada. El podcast que tengo lo pueden encontrar con el mismo nombre que la cuenta de Instagram. O si no, mi página personal que es lucianodarriba.com. Sí, o en LinkedIn también, ¿no? Con mi nombre y apellido, Luciano de Arriba. Pues perfecto, muchísimas gracias. Dejaremos los enlaces abajo en la descripción para que le echéis un vistazo. La verdad es que el podcast también es muy interesante. Y bueno, cualquier persona que esté interesada, pues que ya directamente se ponga en contacto contigo para más información. Sí, absolutamente. Muchísimas gracias.